Se habla de la mayor alza de tasa de interés en 20 años, otros de que es simplemente la mayor de la historia. Lo concreto es que este miércoles en Agenda Económica revisamos un récord completo, la fuerte alza de 125 puntos base en la tasa de interés que aplicó el Banco Central, superando todas las expectativas y la lleva de 1,50 a 2,75%. ¿Por qué les digo que superó todas las expectativas? Porque el consenso del mercado estaba en que fuera de 100 puntos base. Algunos decían 75, pero yo no vi a ninguno que dijera 125. De manera personal, no me sorprende que el Banco Central lo haya hecho porque ya había superado las expectativas del mercado en las últimas alzas en las tasas de interés. En un principio, cuando empezó este proceso, el mercado no sabía si iba a subir la tasa del Banco Central, la subió en 50 puntos base. La última vez se esperaba que fuera un alza de 25 puntos base, en cuanto lo subió el Central, de 50 puntos base y la dejó en 1,50. Y ahora, cuando la mayoría creía que iba a ser un alza fuerte ya de 100 puntos base, el Banco Central aplica una aún mayor, de 125 puntos. Fue por decisión unánime de los consejeros del Banco Central y voy a pasar a leer algunas de las reflexiones del ente emisor. El alza de los últimos meses ha sido transversal entre los distintos ítems que componen la canasta del IPC, dando cuenta de las presiones inflacionarias por el lado de la demanda y también de los costos, así como la significativa depreciación del peso. En este contexto, las expectativas de inflación han aumentado en todos los plazos y eso le preocupa mucho al Banco Central, de que las expectativas no solamente sean altas para un año, sino que en el horizonte de política monetaria, que son 2 y hasta 3 años. También sigue el Banco Central. El deterioro de los mercados ha sido mucho más marcado y sistemático. Eso se explica por factores que denomina idiosincráticos, en especial el cambio en las perspectivas de la inflación y la incertidumbre política legislativa, particularmente sobre los retiros de ahorros previsionales. También señala que en el mercado de la renta fija, es decir, los bonos que dependen de las tasas de interés, todos los precios y todas las tasas han aumentado transversalmente. De esta manera, entonces, y esto es muy importante, algo que ha presionado mucho a la inflación es el precio del dólar. Se ha estado viendo en 830 en los últimos días. ¿Qué hizo el Banco Central? Acordó suspender la compra de dólares. ¿Por qué estaba comprando dólares el Banco Central? Para aumentar sus reservas. Bueno, en vista de que el tipo de cambio se iba depreciando constantemente, es decir, el peso se estaba viendo muy castigado frente al dólar, el Banco Central decide dejar de comprar dólares. ¿Para qué? Para que así haya más dólares en el mercado y baje su precio. Ley de oferta y demanda. En definitiva, entonces, y esto es lo más importante, el Banco Central supera las expectativas del mercado, de forma unánime sube la tasa de interés de 1,50 a 2,75%. Un mensaje que también entregó el Banco Central en su comunicado es que acordó adelantar el retiro del estímulo monetario, es decir, subir la tasa de interés y que la tasa de interés llegue a su nivel neutral, que es más o menos entre 3,5 y 4% antes de lo previsto, y esto ya quedó plasmado en que las expectativas del mercado quedaron atrasadas. Fíjense en lo que marcó la encuesta de expectativas económicas que se conoció temprano este miércoles, mucho antes de la tasa de interés. ¿Qué es lo que espera el mercado? Que el IPC de octubre sea 0,7%, todavía muy alto, más bajo que el 1,2% de septiembre, pero todavía muy alto. Por eso que la inflación llegue a 5,8% acumulada este año. Esto es lo que yo les decía, que el mercado se quedó atrás. Esperaban que la tasa de interés llegue a 3% en diciembre y recién en marzo a 3,5%. Según lo que acaba de decir el Banco Central, vamos a actualizar, yo creo, esas proyecciones, que llegue a 3,5% o 4% para fin de año o a más tardar para marzo. Todo esto se adelanta según lo informado por el Banco Central. Ahora vamos a ver cuáles son las expectativas económicas del mercado para el crecimiento. Partimos con lo que se espera para el IMASEC de septiembre, 13,3%, muy fuerte, y me atrevo a decir que ese va a ser el último IMASEC tan alto en este ciclo. De esta manera el crecimiento del año sería 11%. En 2022, de golpe a la realidad, 2,2% de crecimiento. En 2023, 2%. Ese es el verdadero crecimiento de Chile actualmente, no el 11% que aparece ahí en las proyecciones.
Por supuesto que más adelante en la agenda económica seguiremos analizando la tasa de interés. Bueno, siguen las presentaciones en la Comisión de Constitución del Senado por el cuarto retiro de fondos. Esta vez fue el presidente de la Comisión para el Mercado Financiero quien reiteró que muchas aseguradoras caerían en insolvencia si se aprueba un nuevo anticipo en rentas vitalicias. En la oposición hablan de exageración y que Joaquín Cortés lo que hace es defender el patrimonio de las compañías. Ya habló el Banco Central y ahora fue el turno de la Comisión para el Mercado Financiero. El organismo presentó ante la Comisión de Constitución del Senado los riesgos y consecuencias de aprobar un nuevo anticipo de rentas vitalicias. A nuestro juicio genera uno de los escenarios de mayor riesgo que el sistema financiero ha enfrentado en los últimos 35 años. Los datos ya los había dado a conocer en una minuta en la que advertía que 9 de las 15 aseguradoras podrían caer en insolvencia si el proyecto se aprueba tal como está. Esto es, con un retiro del 10% del monto inicial entregado a la compañía y no con la reserva técnica. Cifras que preocupan al mercado, pero que fueron desestimadas por algunos legisladores. No puede ser presentado esto aquí como diciendo, pobres compañías de seguro, miren lo que estamos abocados. Bueno, están abocados porque esa es la realidad, ese es el cuento, eso es lo que ha pasado. Me parece difícil, honestamente, de que algunas de estas grandes empresas tengan problemas de solvencia por una operación, porque siento que está sobredimensionado los informes. Voy a ser honesto, don Joaquín. Para graficar el impacto, la CMF puso como ejemplo a un jubilado que recibe la pensión promedio de 310.000 pesos y comparó su situación habiendo hecho los 2 anticipos, además de una posible quiebra de su aseguradora. En el caso más extremo, en un año la persona vería caer su renta vitalicia en 67.000 pesos. Respecto al impacto en la solvencia en las compañías de seguro, en el primer anticipo el impacto es marginal y en este segundo anticipo el impacto es sustancial. Solo en 2020 las utilidades de las compañías de seguros de vida alcanzaron 455.000 millones de pesos. Por eso hay senadores que plantean que el foco de la preocupación es otro. Entonces claramente aquí por parte de las compañías de seguros lo que se está defendiendo es tener una mayor utilidad. En ningún caso pareciera ser que está en riesgo el negocio de los seguros. Del total de 657.000 jubilados con renta vitalicia, solo el 48% ha hecho su primer anticipo. La comisión, en tanto, aún debe escuchar a las compañías de seguro, las clasificadoras de riesgo y los especialistas en arbitraje internacional. Sobre este tema de las rentas vitalicias, los retiros de fondos, el momento del país, también las perspectivas de crecimiento, la tasa de interés, inflación, de todo estaremos conversando al regreso acá en Agenda Económica. Por primera vez en estudio, el presidente de la SOFOFA, Richard von Appen. Cambiamos de posición acá en Agenda Económica porque tal como les dijimos, ya está con nosotros el presidente de la SOFOFA, Richard von Appen. Gracias por estar en Agenda Económica, Richard. Muchas gracias, Nicolás. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Richard, usted ha estado un poco desaparecido del debate público desde que asumió el gremio industrial. Ahora, ¿cambió su postura? ¿Van a entrar de lleno en el debate público del país? No, lo que pasa es que cuando nosotros asumimos en SOFOFA, y dado lo que ha estado ocurriendo en el país, lo que nosotros consideramos que correspondía era de poder hacer un análisis y una reflexión de cómo lo estábamos haciendo como actividad empresarial. Yo creo que esto es algo que, a mi manera de ver, debiéramos hacer todas las instituciones, dado la crisis que tenemos de confianza y credibilidad, porque hay que tomar en cuenta la señal fuerte que hemos tenido de que las cosas las tenemos que hacer de una manera distinta. Entonces estos 4 meses nos dedicamos a ver y a entender qué es lo que ha ocurrido y también para salir con propuestas. Y esto ¿Qué lecciones tienen o qué conclusiones desde el punto en que se pone ahora el empresariado para la discusión país? Bueno, nosotros interactuamos con la ciudadanía día a día y en todo momento a través de la actividad empresarial. Y cuando tomamos contacto con distintas entidades y también en contacto con clientes, sale recurrentemente problemas, y generalizar siempre es injusto porque hay muchas empresas que lo hacen bien, pero hay problemas en la asimetría entre la contratación y dejar un servicio en lo que es el servicio al cliente, cuando hay un producto defectuoso para poder cambiarlo. Y esto uno lo vio también el fin de semana en cartas que llegan al diario, donde hay situaciones en las cuales tenemos que hacer un cambio. Tenemos que volver a tener las personas al centro
Y esto también incluye la relación con los trabajadores, de buscar espacios donde uno pueda transmitirle y comunicar cuáles son los desafíos que tiene la empresa, escuchar. Yo creo que los espacios de diálogo han estado ausentes lamentablemente en el país y la actividad empresarial tampoco está ajena a esa. La relación con los contratistas, con los territorios y muy importante de cómo nosotros nos vamos a hacer parte del desafío de la sostenibilidad, dado lo que tenemos hoy día, no solamente con el medio ambiente, sino a nivel económico y social. Por lo que menciona entonces, usted propone que la relación sea con los stakeholders más cercanos en el día a día de la empresa, más allá de conversación política, conversación en estos espacios o con otros grupos de interés. Y muy liderado además por los altos ejecutivos y la alta dirección, porque es muy importante entender el cambio que también hay en nuestra sociedad, en la cual es una sociedad que quiere una relación más horizontal, en el cual podamos conversar y escuchar. Y yo creo que es en todo ámbito y bueno, no es la excepción en la actividad empresarial. Usted cuando menciona que tienen que hacer cambios y mejoras en pos de los clientes, vimos lo que informó la Fiscalía Nacional Económica con las empresas del gas. Ese es, por ejemplo, un aspecto que hay que mejorar. Se lo pregunto porque es uno de los temas que ha estado en la discusión pública en los últimos días. Yo creo que a Chile le falta más competencia en varios mercados. Yo creo que eso lo tenemos que abrazar con convicción. Y yo veo con mucho optimismo, además, la innovación y el emprendimiento que está ocurriendo actualmente, especialmente mucha gente joven. Y estamos viendo cómo están desafiando a las empresas incumbentes, tanto en el retail como en el sector financiero. Y eso yo creo que es muy buenas noticias, porque al final todos somos ganadores con eso. Pasemos inmediatamente a la discusión país del momento. Candidaturas presidenciales. ¿Cómo ven los programas de los candidatos, Richard? Bueno, todavía hay varias definiciones que están pendientes. En general, lo que yo echo de menos son propuestas más concretas y además con una visión más optimista de cómo vamos a enfrentar los desafíos que tenemos. Y la ausencia del crecimiento económico, y yo entiendo que tiene que ser un crecimiento distinto, como lo hemos nombrado nosotros, integrador. Tenemos que incorporar a mucho más gente en este crecimiento. Pero la ausencia es preocupante porque los desafíos sociales que tenemos necesitan cuantiosos recursos y no es solamente a través de una reforma tributaria, sino muy importante que volvamos a crecer y generar los recursos. ¿Y por qué cree que está ausente ese debate? ¿Es un tema demasiado difícil? ¿No es sexy para las audiencias en redes sociales o donde se están debatiendo en estos momentos? Es que yo creo que en Chile hemos perdido la capacidad de poder mirar aquello que aspiramos nosotros como país, como sociedad. Y eso es un proyecto que va más allá de los tiempos políticos. Eso va a 10, 15, 20 años. Y eso se refleja también en cómo hemos enfrentado la situación en educación, en salud, infraestructura, en el mismo caso de pensiones, en el cual no hemos tenido una política de Estado para que lo vayamos resolviendo más allá de cada presidencia o cada gobierno que vaya a asumir. Y el crecimiento económico necesita reglas estables. Es fundamental la inversión y la inversión necesita grados de certidumbre a 10, 15 años plazo y para eso la institucionalidad es fundamental. ¿Cree usted que hay mucha idea, mucha voluntad, muchos objetivos que se mencionan como muy importantes, pero falta el cómo, falta el plan detrás? Falta el decir exactamente que se parte por acá, luego se va hacia esto y luego se termina en esto, que tiene este financiamiento a través de estas vías, pero con propuestas absolutamente claras, un plan real de trabajo detrás. ¿Cree que eso es lo que falta para solventar, para darle más estructura a esas ideas? Es que es muy importante en esto ser responsable, porque si no vamos a jugar con las expectativas de las personas, en las cuales les vamos a proyectar algo que va a ser muy difícil de llevar en la realidad. Chile es un país que está enfrentando una situación bastante desafiante. El crecimiento ha ido bajando sostenidamente durante muchos años y tenemos expectativas y desafíos muy importantes que no hemos resuelto, como digo, en temas como son de educación, de salud. Y yo veo hoy día las propuestas faltan a veces de fundamento técnico. Y lamentablemente también hoy día se le ha dado más importancia al que tenga un mensaje vendedor, algunos dicen populista, y sin una base técnica. Y eso yo creo que lleva a tomar malas decisiones. Acá en Agenda Económica hace algunas semanas el presidente de la CPC, Juan Sutil, dijo que el candidato que más lo representaba
particularmente también a las ideas del sector privado, era Sebastián Sichel. ¿Usted concuerda? No, yo como represento un gremio, vamos a trabajar con él o la candidata que salga elegida en noviembre o diciembre en la segunda vuelta. Colocando nuestros temas en donde nosotros podemos aportar. Nosotros queremos ayudar en Chile, nosotros nos vamos a hacer parte de las soluciones. Obviamente en lo que compete a nuestra actividad, y por eso digo que es tan relevante volver a colocar el crecimiento como algo relevante, no suficiente. Hay otros aspectos muy importantes, como es el emprendimiento, cómo podemos incorporar a través de la economía digital a grupos que han estado ausentes hoy día, como son mujeres, como son todo el mundo rural fuera de Santiago, y muy importante los jóvenes. Y yo veo con mucho optimismo lo que está ocurriendo hoy día, donde estamos viendo que la gente le ha perdido el miedo a emprender, se han bajado las barreras a raíz de la economía digital, y nosotros queremos ayudar en esto. Y la tecnología existen los medios de pago, la logística. Lo que necesitamos es ejemplos para que la gente se motive a desarrollar sus talentos. Richard, en un reportaje emitido por Chilevisión junto a CNN Chile, se informó nuevamente de irregularidades en el financiamiento de la política, esta vez en la candidatura a diputado de Sebastián Sichel, en ese entonces se llamaba Sebastián Iglesias, específicamente de aporte de pesqueras. ¿Qué le parece esa noticia? Bueno, hay que investigar y obviamente que si algo irregular habrá que tomar las medidas y las consecuencias del caso. Es muy importante que nosotros respetemos todos, incluidos los empresarios, la institucionalidad, y que si nosotros cometemos un error o un delito, suframos las consecuencias. En ese mismo reportaje se señala que su familia, la FONAPEN, aportó 2 millones de pesos a la campaña. ¿Es así? La verdad que me sorprendí porque nosotros no tenemos ninguna relación con el sector pesquero, así que no le puedo decir porque la verdad que no tengo los antecedentes. No, pero el aporte a la campaña de Sebastián Iglesias, esos 2 millones. Yo no tengo recuerdo, esto creo que es del 2009. Sí. Yo no tengo recuerdo de esto. ¿En estos momentos su familia apoyó económicamente a alguno de los candidatos? ¿A los actuales? A los candidatos a las presidenciales, sí. Hasta el momento no. Yo no he apoyado a nadie, no sé el resto de la familia, pero dentro de lo que hoy día existe la legislación donde se pueden hacer aportes, están libres de hacerlo, sin duda. Pasemos ahora a la Convención Constituyente. Ustedes en este tiempo hicieron un trabajo interno porque querían aportar puntos de discusión para la Constitución. ¿Ya terminaron ese trabajo? Y si lo terminaron, ¿cuáles son los principales ejes? Bueno, nosotros hemos estado trabajando en esto. Esto es algo que ya empezó la directiva anterior, con un decálogo que nosotros lo hemos nombrado los principios constitucionales. Formamos además una comisión la que está a cargo, la que la está presidiendo es Marisol Peña, una abogada constitucionalista muy destacada, y donde nosotros vamos a hacer el aporte. Y bueno, lo que hemos hablado es la libertad de emprendimiento, muy importante el tema de la institucionalidad. Creemos mucho en la libertad de las personas y la propiedad privada juega un rol muy relevante en eso. Necesitamos de tener mucha competencia, absolutamente pro competencia, y ahí hay una labor importante del Estado de poder estar fomentando y acompañando el desarrollo tecnológico para que esos espacios de competencia y desafío a los incumbentes se vayan dando. Yo diría que esos son los principales ejes que nosotros vamos a mencionar y a llevar a las comisiones de la Convención. ¿Qué le pareció el trabajo de la Convención hasta ahora? Bueno, lo que pasa un poco temprano, partió con un ánimo, a mi manera de ver, no muy positivo, en el sentido que mucho atrincheramiento, pero a poco se han ido conociendo como somos todas las personas, y además yo siento de que lentamente también entienden la responsabilidad que tienen de escribir la Constitución y qué es lo que va a implicar en la vida de las futuras generaciones. Entonces es muy importante que lo que hagan vayan incorporando las distintas visiones y que ojalá cuando salga el texto final podamos ver a los 155 constituyentes todos detrás apoyando y que salga mayoritariamente y con un fuerte respaldo ciudadano en el plebiscito de salida. ¿Los plebiscitos dirimentes fortalecen o debilitan el trabajo de la Convención para la nueva Carta Magna? No estoy tan en detalle en el tema de lo que se ha resuelto en el tema del reglamento. Es importante de que sí se atengan a las reglas que se convinieron en su momento y respeten también la actual Constitución. ¿Qué le parece también? Usted habla de las reglas del juego.
del tema de los retiros de fondos, específicamente de los anticipos de las rentas vitalicias. Se ha hablado mucho respecto a que muchas empresas podrían caer en insolvencia si es que se aprueba un nuevo anticipo en las rentas vitalicias. ¿Cómo ve el panorama para la industria de los seguros, que es muy importante para el desarrollo no solamente económico del país, sino que para casi 1 millón de pensionados? Bueno, a ver, lo primero, hemos vivido una pandemia con consecuencias humanas bien duras. Y la verdad que el apoyo que ha estado dando el gobierno, y quizás se demoró al principio demasiado, era una situación compleja, había que entenderla, pero ha sido una ayuda masiva con un endeudamiento y con recursos fiscales que son muy relevantes. Entonces hoy día no hay una necesidad de un cuarto retiro, esa es la realidad de las cosas. Todos estamos de acuerdo, por lo menos los principales técnicos, que esta es una mala política pública y que en su momento era por la demora que hubo de las ayudas. Sí, usted ya manifestó en un video la semana pasada de que estaba en contra del retiro. Ahora le quiero preguntar, ¿usted cree que se va a aprobar ese cuarto retiro? Bueno, yo no estoy metido en la política, lo que estoy tratando de transmitir es que, como dicen de repente que estamos en la campaña del terror, estamos en la campaña de la responsabilidad. Porque lo que ocurre es que primero con el tema de las rentas vitalicias, esto dañaría enormemente una imagen que nosotros hemos construido a lo largo de los años en que tenemos una institucionalidad y respetamos la propiedad privada. Y aquí habría una expropiación, especialmente de inversionistas extranjeros, que tendría repercusiones hacia el futuro. Y respecto al cuarto retiro, cuando hoy día ya tenemos presiones inflacionarias muy importantes, solamente agravaría esta situación. Y no hay que olvidar que el Banco Central, la principal función que tiene es de cuidar el poder adquisitivo de la gente más vulnerable en Chile. Esa es la labor del Banco Central. Si el Banco Central no hace algo para reaccionar, las personas van a ir perdiendo poder y se van a ir empobreciendo, como hemos visto los casos de alta inflación, como el caso de Venezuela y el caso de Argentina. Y para evitar eso hay que subir las tasas de interés. Y las tasas de interés tienen un impacto muy relevante tanto en los créditos de consumo, los créditos hipotecarios, pero también muy relevante en la inversión. Vamos a ir inmediatamente a eso, pero sobre los retiros de fondos, ¿qué le pareció la intervención del presidente del Banco Central? Muy aplaudido por el mundo técnico, muy criticada por parte de la oposición, incluso de partidos ligados a la historia política de Mario Marcel. Es una crítica injusta porque es una persona, además de ser un gran técnico y un gran economista, es una persona con una sensibilidad social muy importante y lo que él está haciendo es cuidando justamente a la gente que quieren ayudar, que es la gente más vulnerable. Entonces no comparto la crítica y al contrario, creo que están haciendo una labor muy responsable y muy importante. Dos preguntas sobre los retiros. ¿Usted cree que las AFP ya tienen fecha de defunción? No lo sé, el sistema probablemente va a cambiar en lo que estamos hoy día, pero nuevamente acá hay una discusión que no tiene mucho sentido. Las AFP, para lo que fueron mandatadas, que es para rentabilizar los fondos, han llevado que hoy día la gran mayoría de los fondos, el 30% son aportes y el 70% es rentabilidad. Entonces han cumplido bien su mandato. Ahora, de que hay que hacer perfeccionamiento en todo el sistema, sin duda, y habrá que buscar una fórmula intermedia y para eso estarán los tiempos. Pero estrictamente hablando, las AFP han cumplido bien la labor para la cual fueron creadas y mandatadas. ¿Cómo se imagina que va a ser esa fórmula para el futuro sistema de pensiones, que sin duda va a cambiar mucho? Probablemente va a ser algo mixto, donde va a haber un componente solidario y va a haber otro componente de ahorro individual, pero no sé la fórmula ahora porque tampoco soy un experto en esa área. Usted mencionó las tasas de interés. Nuevamente el Banco Central la subió fuertemente. ¿Cómo va a venir la economía chilena si estamos ya en una escalada de alza de tasa de interés debido a las fuertes presiones inflacionarias? Preocupante porque estábamos hablando de la importancia del crecimiento económico. Hay proyecciones que van del FMI, que era una buena noticia, que ve un crecimiento más alto de 2,5%. Habíamos visto por el lado del Banco Mundial de 1,5% y del Banco Central, pero con esta nueva alza, esto puede tener un impacto significativo en el crecimiento y con las consecuencias sociales que va a venir acompañado, no solamente por el tema de los ingresos fiscales, sino también en el empleo. Y me imagino que las tasas de interés no solamente afectan a las personas,
Sabemos cómo suben, por ejemplo, los créditos hipotecarios, pueden también subir los créditos de consumo, cuyas tasas han bajado por otras variables en el último tiempo, pero pueden subir también. Y también el financiamiento de las empresas. En estos momentos prácticamente no hay ninguna empresa en Chile emitiendo bonos, precisamente porque un alza en las tasas de interés hacen menos atractivos los bonos. Bueno, nosotros estamos viviendo un periodo de incertidumbre importante a raíz del tema constitucional. Además vamos a tener elecciones donde hay programas que tienen diferencias muy importantes respecto de cuál es la visión futura de Chile y el rol de la actividad empresarial. Entonces hay muchos proyectos que se han estado posponiendo. Y uno ve que tampoco hoy día hay financiamiento a largo plazo, dada esta incertidumbre que hay hoy día. ¿Usted comparte, por ejemplo, lo que dijo el presidente del Banco Central, de que en estos momentos nadie está interesado en comprar bonos del Tesoro de Chile? Yo creo que hoy día el grado de incertidumbre que hay sobre el futuro de Chile y especialmente también cómo está funcionando la discusión y donde tenemos también visiones tan polarizadas, no ayudan a darle certeza especialmente a inversionistas extranjeros, pero también está pasando con inversionistas chilenos. ¿Por qué cree usted que las empresas grandes de Chile están repartiendo enormes dividendos a sus accionistas, mucho más que otros años? ¿Es por la incertidumbre política? ¿Es porque están diciendo, en vez de invertir, mejor repartimos la utilidad a nuestros accionistas? Bueno, yo no conozco en detalle porque no he hablado con los accionistas para saber cuál es la razón, pero yo supongo que efectivamente, dado el grado de incertidumbre que hay, lo que están haciendo es que están posponiendo proyectos y prefieren con eso repartir hacia los accionistas que tienen también alternativa de poder invertir ya sea en Chile o en el extranjero. Pero yo en general al empresariado lo veo muy comprometido con Chile y es lo que hemos hecho a través de SOFOFA y también junto con la CPC, de que nosotros nos vamos a hacer parte y vamos a ayudar para poder resolver los enormes desafíos que tenemos hacia adelante. Si bien cada empresa es libre de hacer lo que estime dentro de la ley, pero ¿usted llamaría a las empresas a que no posterguen inversiones, por más que puedan estar en su justa medida con incertidumbre respecto al futuro de Chile? Es decir, eso cada uno es libre de ver la percepción y cómo lo ve. Yo tengo confianza en Chile. Tengo confianza en que vamos a poder resolver nuestros problemas con diálogo, con respeto, es lo que hemos tratado de hacer desde SOFOFA, llamando a distintos mundos y a distintas personas para poder conversar y como digo, nosotros vamos a estar siempre disponibles para poder dar nuestros puntos de vista con modestia, con respeto, pero con convicción. Un par de temas de la inflación antes de terminar. A través de su conocimiento por el grupo Ultramar, el cual usted lidera a través de su familia, ¿cuánto han incidido el aumento en los precios de los fletes, el aumento en los precios del transporte marítimo y las complejidades que ha habido en las distintas rutas marítimas al alza mundial de los precios y por lo tanto también acá en nuestro país? Ha influido y la verdad que es una situación muy compleja que nos ha costado entender porque la verdad esta congestión que se ha armado, es decir, la semana pasada habían 80 naves ancladas al frente de los puertos de Long Beach y Los Ángeles esperando espacio para poder descargar. Es una enorme cantidad de carga esa. Y la verdad que estamos viendo problemas en Europa ahora y la situación que hubo por la detención o el freno que hubo en el comercio exterior el año pasado, durante abril a julio, uno pensaba que esto se iba a recuperar en un par de meses, pero ha tomado mucho más tiempo, además por los estímulos fiscales en los cuales ha aumentado mucho también el consumo interno de los distintos países. Yo espero que esto se resuelva pronto porque esto está teniendo impacto, especialmente para los exportadores e importadores de menor tamaño, porque esta alza de flete en algunos casos han llegado a ser 7 veces del flete normal. ¿Ha habido especulación en el rubro marítimo subiendo precios debido a esta coyuntura? No lo creo porque hay una fuerte competencia, hay muchas empresas navieras. Nosotros estamos involucrados en los puertos, nosotros no estamos en el negocio de contenedores, pero puedo decir a ciencia cierta que hay mucha competencia ahora. Hoy día el desafío que tienen, porque también les ha subido mucho los costos, y han tratado de acompañar y resolver este tema. Pero la verdad que no existe la capacidad en barcos, no existe la capacidad en los puertos y tampoco existe en las operaciones logísticas alrededor de los puertos ni en las vías férreas y tampoco hay una escasez impresionante de choferes también para los camiones. Mi última pregunta. ¿Usted tiene miedo de que Chile entre en esta inflación, que es muy bajo crecimiento y alta inflación? Ojalá que no.
y depende nuevamente, y el llamado que hacemos es a trabajar juntos, a resolver los problemas. Como yo digo, el sector empresarial y la SOFOFA está disponible, va a estar siempre participando en todas las mesas a las que nosotros nos llamen con nuestra opinión y aportando también con una mirada a futuro. Como digo, yo tengo mucha confianza en que podamos resolver especialmente temas relevantes como la Constitución, pero muy importante que esto sea en un ambiente de diálogo, de moderación y en paz. Richard von Appen, gracias por estar en Agenda Económica. Muchas gracias. Con esta entrevista, la primera que da el presidente del gremio industrial desde que asumió en la testera de la SOFOFA, terminamos la agenda de este miércoles. Sigan con nosotros acá, en CNN Chile.